Amigos todos, buenas noches. El concepto de Sinergia TV es más que todo analizar, proponer diferentes soluciones que evalúen el aparato estatal de Guatemala y brinden soluciones a su problemática en general a través de políticas públicas, las cuales la nación necesita a través de soluciones claras, muy formales, que vengan a ayudar a la población en sí, a la ciudadanía. Sinergia TV para todos los guatemaltecos significa o implica la unión de dos o más fuerzas, la unión de dos o más entes, con el objetivo de superar el concepto original. Amigos de Sinergia TV, buenas noches nuevamente aquí en este programa para realizar análisis y propuesta, en este caso en el tema minero. Hoy tenemos el gusto, el honor y el placer de tener al ingeniero Jorge Luis Ábalos. Él es ingeniero civil, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con una maestría en dirección de empresas. Es un placer y cuenta con más de 31 años de experiencia en el tema minero. Ingeniero, pues gracias por estar acá en este programa, su programa también. Quisiera pues que usted nos ahondara aperturando este tema en minería, ¿verdad? Que dentro del contexto nacional está un poquito como tergiversado, ¿verdad? Entonces no se sabe realmente si el tema minero es bueno o es malo. Creería que todo con medida y nada con exceso, ¿verdad? Pero que usted nos cuente realmente cómo es este tema, ¿verdad? Claro. Buenas noches a la estimada audiencia. Yo quiero agradecerles la oportunidad de hablar de este tema tan interesante y controversial que es la minería. Yo creo que lo más triste en este momento, como sería mi sentir, es que estamos desaprovechando un posible motor de desarrollo para el país, sobre todo en el ámbito rural, que es donde se implementan los proyectos mineros. Una oportunidad de tener una generación de trabajo, de impuestos y demanda de insumos nacionales, producción de insumos para las industrias, porque hemos enfocado el tema minero con pues mucho radicalismo, exceso de politización, diría yo, y no lo hemos analizado con serenidad. Muchos de nuestros intelectuales, puedo decir, sobre todo intelectuales de izquierda, no lo han estudiado a fondo. Se quedan en la superficie, lamentablemente, y eso ha impedido que podamos tener una política pública de consenso para poder desarrollar la minería, obviamente en beneficio de toda la sociedad, no exclusivamente de los mineros, no exclusivamente en función del gobierno central que reciba impuestos, sino sobre todo de las comunidades donde se llevan a cabo los proyectos mineros. Sí, pues, excelente. Ingeniero, digamos, en este caso, platicamos detrás de cámaras, usted es una de las personas que de forma nacional apoyó y coadyuvar la ley de minería. En este caso, para que nos explicara el funcionamiento derivado de que desde el momento que han venido diferentes oferentes al tema minero, es porque la ley es buena. Ahora el tema es, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Es una carencia, una política minera como política pública? ¿O bien hay esa politización que usted dice, incrustada, por ejemplo, en el Poder Legislativo, que por algunos intereses partidistas? Bueno, la politización en realidad del tema está en todos los ambientes, ¿verdad? Yo creería que el principal problema es que no solo no tenemos política pública en la minería, sino en muchos sectores no hay una política pública. Realmente en muchos sectores se les deja a su suerte, no se les estimula y se deja al exclusivo esfuerzo de los particulares. Y en el caso de la minería, que es un tema pues, relativamente controversial, el que no exista una política pública, porque no la ha habido, cuando menos desde el gobierno de Óscar Berger, creo que no hemos tenido un solo gobierno que impulse una política pública en el tema minero en forma consistente. Y entonces, pues, eso ha sido, a mi criterio, la principal causa de la conflictividad social y política respecto a la minería. Porque si el Estado, que es el que debe unificarnos, en este caso el gobierno, no sale a informar a la sociedad sobre la realidad de la minería, sobre los posibles beneficios,
sobre las posibles también perjuicios que la minería mal hecha pudiera tener y cómo se verifica o se toman las precauciones para que esos perjuicios no se den. Si el gobierno no sale a informarle a la sociedad y especialmente a las comunidades la realidad de la minería, pues esa falta de información se presta para que haya gente que genere conflictividad, ¿verdad? Y yo le podría dar muchísimos ejemplos de desinformación. Por ejemplo, hay muchas personas que toman como referencia, creo que las 80 y tantas consultas que se hicieron en el 2008 y 2009 y parte del 2010 en el occidente del país respecto al tema minero, respecto al tema de las hidroeléctricas, respecto al tema de los megaproyectos. Y entonces, como todas esas consultas que fueron realmente producto de desinformación y manipulación, votaron en contra de la minería, pues se cree que las poblaciones realmente están en contra. Pero ¿cómo no van a estar en contra si, por ejemplo, le dicen a una persona que una hidroeléctrica es poner un tubo y llevarse el agua para Estados Unidos y que lo van a dejar sin agua? Y la gente, por falta de cultura tecnológica, por falta de información, aunque nos parezca paradójico, lo cree. Y entonces, obviamente, si le dicen que es llevarse el agua para Estados Unidos, no va a permitir que se lleve a cabo un proyecto hidroeléctrico. Y, por ejemplo, donde hay proyectos de sulfato de bario, barita, que yo estoy un poco relacionado con eso, le dicen que las minas de barita en Chiapas están cerradas porque contaminaron 20 kilómetros a la redonda el café y ya no se pueden vender. Pero eso es una mentira tan grande porque el sulfato de bario es lo que se usa en los hospitales para hacer estudios radiológicos. Entonces, si a uno le dan en un hospital un vaso de agua con varita molida para hacerle un estudio radiológico, ¿cómo puede ser que la varita contamine 20 kilómetros a la redonda? Pero si el gobierno no va y no informa y no dice que eso es una mentira muy cruel, porque realmente le cierra las puertas a las comunidades al desarrollo en base a promesas que después no se cumplen. Les prometen que les van a llevar láminas, que les van a llevar bloques, que les van a llevar fertilizantes, que les van a llevar proyectos verdaderamente sustentables, que van a llevar empresas verdaderamente sustentables, pero una vez que se lleva a cabo la consulta y la gente, especialmente las mujeres que son muy sensibles en el tema ambiental y de los hijos, votan en contra, los niños votan en contra porque también los niños votan, no son consultas cerradas, no son consultas con padrones, votan a mano alzada, hay una gran presión social para que voten en contra, pero después de que ya han votado en contra, no regresan jamás a cumplirle las promesas que les hicieron. Claro, bajo esa realidad, pues es lógico que 89 municipios hayan votado en contra de la minería. Pero ¿dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaba el gobierno en ese momento? Ausente totalmente. No estaba ahí para supervisar la consulta, para dar información veraz. Y los mineros no pueden hacer eso, porque los mineros no tienen tanto dinero como se cree. Además, un minero particular que va a trabajar en un lugar específico, pues no tiene los recursos para informar a todo el municipio o todo el departamento. Entonces, la conflictividad, como le digo, deviene más bien de la falta de política pública y deviene de que el gobierno ha estado ausente en ese sentido, ¿verdad? Realmente no han querido asumir el posible costo político de salir al frente, no han querido asumir un liderazgo y eso es lo que pues nos ha realmente castigado muchísimo, porque estamos entre 148 jurisdicciones mineras clasificadas en el mundo para ver dónde se puede hacer buena minería y atraer inversión minera. Nosotros estamos en el penúltimo lugar. Claro, sí, definitivamente el tema minero, por lo que usted indica, por decirlo así, es un gran manantial de oportunidades para la nación. Ahora, en base a esa desinformación que usted dice, creo que solo se usa una bandera del 1% de las regalías de las utilidades, que nos explicara cómo financieramente o fiscalmente funcionan las mineras. Bueno, mire, la ley de una cosa que es bien importante aclarar, es que la ley de minería no
exonera a las empresas mineras del impuesto sobre la renta. Las empresas mineras, por la ley de minería, están obligadas y pagan impuesto sobre la renta igual que cualquier empresa. Si la ley del impuesto sobre la renta dice 31%, es 31%, si como ahora están 25%, 25%. La ley de minería, lejos de lo que contempla, es la posibilidad de que los mineros se acojan a exoneración de impuestos de importación de maquinaria y equipo. Pero realmente la maquinaria y equipo en el país está gravada con el 0%, entonces realmente Guatemala es un país muy abierto en el tema de la importación de maquinaria, no la grava. Entonces es un beneficio que en realidad no tiene mucho peso. Por el contrario, la ley de minería, la vigente, la actual, establece un impuesto adicional que de hecho se cataloga como no impuesto, sino como una tasa, o más bien como una contraprestación al Estado, que es la famosa regalía. Como de acuerdo a nuestra Constitución, los minerales son propiedad del Estado, el subsuelo, y es de utilidad pública aprovecharlos, entonces las personas que desarrollamos en su momento, junto con las autoridades, el proyecto de ley minera, que después fue discutido y aprobado en el Congreso, se consideró conveniente establecer una regalía del 1% de las ventas brutas, del total de las ventas, no de las utilidades, del total de las ventas, como contraprestación al Estado por poder hacer la explotación de los recursos minerales. Y lamentablemente ese 1%, que fuimos pioneros con esta ley, porque en el momento en que se estableció ese 1%, no existía regalía en México, no existía regalía en Chile, no existía regalía en Perú, que como sabemos son países mineros. Entonces nosotros, lejos de haber sido, pues como se podría pensar, unos vendepatrias y todo, al contrario, fuimos pioneros, establecimos una regalía que para un país que no tenía tradición y cultura minera, pues no era conveniente ponerla más elevada, porque pues íbamos a crear un desincentivo para que vinieran las empresas mineras, ¿verdad? Entonces, pues lamentablemente las personas que están opuestas a la minería también han engañado a la comunidad, a la opinión pública nacional, al decir que solo pagamos el 1% de las utilidades, cuando es una mentira total. Sí, creo que en base a lo que usted dice, los grupos sociales y los grupos de poder en un momento determinado que no están ahondando en este tema y que lo están tergiversando y por qué no satanizando, al final están haciendo un gran daño a la nación, ¿verdad? Porque son oportunidades que definitivamente se pueden aprovechar. Ingenieros, vamos a ir a la pausa con nuestros anunciantes y volvemos en un momento. ¿Cómo no?